que dividía el género humano en diversas especies en lugar de razas y que es considerado generalmente como el origen del racismo científico o antropología racial. Bueno, pues aquí ya tenemos una serie de individuos que sí que eran muy listos, podemos decir, muy científicos, eran médicos, etcétera, pero que ya enfocan el tema de la clasificación por semejanzas, tamaños de cráneos y todas estas ciencias a un modo racista. O sea, tú dices, bueno, pues tenemos el europeo, tiene esta forma de cráneo, pues todo lo que no sea esta forma de cráneo, y como no es europeo, tiene que ser algo inferior, porque el europeo era lo máximo en ese momento, claro. Si viven en la sociedad europea, no van a decir que los demás eran más que ellos. Y ya hemos visto que la sociedad era muy racista ya por sí en ese momento. Pues tenemos que aparece aquí racismo científico. Vamos a ver qué es esto del racismo científico. Se dedicaba a investigar las diferencias entre las razas humanas y utiliza la antropometría, craneometría, todas estas ciencias que hemos ido explicando sobre los humanos. Dice que en la segunda mitad del siglo XIX, donde la teoría se fusionó con la supremacía racial para justificar el imperialismo europeo blanco. Pues claro, si los científicos empiezan a decir que las razas que no son europeas son inferiores, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que esto va a ir a más, ¿no? Porque la sociedad normalmente se cree lo que dicen los científicos. Pues esto es lo que iba a pasar durante este tiempo. Mezclar ciencia o pseudociencia con interpretaciones que no son, sino que eran creencias, básicamente mitologías de esa época. Incluso la UNESCO, dice, condenó el racismo y desenmascaró el racismo científico. En 1939, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, dice, el mito de la raza ha creado una enorme cantidad de daño social y humano, en años recientes ha costado miles de vidas humanas y ha causado sufrimiento nunca contado. Pues esto es histórico, esto pasó y empezó pues con los cuentos, las fábulas que hemos hablado al principio, ¿eh? El hombre de las cavernas, etcétera. Pues por aquí empezó todo y iba siguiendo este camino. Las teorías intentando justificar científicamente la segregación social según la raza se hicieron populares en esta época, como autores como George Bach de Lapouche. Dice, Lapouche usó los términos de Retzius, que ya hemos visto, para dividir la humanidad en varias razas diferentes y jerarquizadas, desde la raza aria blanca a la de los judíos, que era mediocre e inerte, según él. Lapouche se convirtió en uno de los principales inspiradores del antisemitismo e ideología nazis y un teórico de la eugenesia. Qué cosas, ¿eh? Toda esta gente que dividía a los humanos en razas, que los veían como seres inferiores, a los que no eran europeos, o eslabones intermedios entre los humanos y los monos, pues toda esta gente había creado una serie de ideología que había influido en esa época para exterminar a mucha gente, ¿no? El antisemitismo, la ideología nazis y la eugenesia. Vamos a ver un poco más de la eugenesia, otra creencia de la época. Nos dice que Francis Galton, y ahora veremos quién es, pues fundó este movimiento, esta teoría, y ya era miembro de la Royal Society. Otra vez. ¿Quién era Francis Galton? Primo segundo de Charles Darwin. Ay, ¿qué nos están diciendo aquí? Aplicó sus principios a numerosos campos, principalmente al estudio del ser humano y de las diferencias individuales. Galton pensó en aplicar la selección artificial al ser humano para mejorar la raza, formalizando así por primera vez la teoría de la eugenesia.
Pues aquí tenemos al primo segundo de Charles Darwin, aplicando la teoría de Darwin a los humanos. Como resultado, se crea por primera vez la teoría de la eugenesia. Y esto, cuando lo vi por primera vez, pensé que era bastante fuerte, ¿no? Que el hombre tan bien considerado en esta sociedad como Charles Darwin dio pie, a través de su primo segundo, a la eugenesia. Pues le podemos dar gracias a Darwin, por esto, y a su familia, que después ya veremos más de estos personajes de su familia. Pero vamos a ver lo que hizo Galton, el primo segundo de Darwin, y qué es la eugenesia. La eugenesia es una filosofía social que defiende la mejora de los rasgos hereditarios humanos mediante varias formas de intervención. Dice aquí, se asociaba la eugenesia con los abusos nazis que incluyeron la higiene racial y la exterminación. ¿Vale? O sea, todo lo que vemos en las películas de los nazis, que ellos eran los mejores, la raza aria, toda esta ideología vino del primo segundo de Darwin. Le podemos dar las gracias. Desgraciadamente ha muerto mucha gente por culpa de estas ideas, y que no fueron casualidad ni empezaron como algo que no querían que pasara nada. Esto ya, de alguna manera, estuvo programado para que pasara así, no hay duda. Y la eugenesia, pues, consiste dice, durante el siglo XX muchos países promulgaron políticas y programas eugenésicos, incluyendo abortos, segregación, genocidio, etc. Pues aquí tenemos la familia Darwin, ¿no? Muy listos todos, muy admirados por la sociedad actual, que no sabe nada de esto, desgraciadamente, y por eso estamos haciendo estas conferencias, y que gracias a ellos, si podemos decir, bueno, mejor decir desgraciadamente a ellos, la humanidad ha tenido que sufrir de manera considerable lo que ellos han querido alcanzar con sus teorías, ¿no? Teorías falsas, teorías evolucionistas que empezaron en ese momento y continúan a nuestros días. Pero creo que esto es bastante fuerte y necesario que la gente lo conozca y sepa de dónde viene toda esta historia de la teoría de la evolución y quién son esta gente. ¿Vale? Porque todo esto iba más. Otros autores, Charles White, y también otro miembro de la Royal Society, médico, cirujano, etc., defendió la polémica teoría de que todos los organismos están organizados en una cadena estática, cambiando por medio de pequeñas gradaciones de plantas, animales y de estos a personas. ¿Vale? Lo que habíamos dicho que había hecho el señor Tyson, convertir la cadena esa de los seres de estática a dinámica y hacer ver que los de abajo se convierten en los de arriba. ¿Va? Básico de la teoría de la evolución. Dice, argumentaba que las razas no blancas eran inferiores y más cercanas a lo primitivo, y que las mujeres también se parecían a estas razas. ¿Vale? No solo racismo, sino machismo. Pero no lo de ahora, ¿eh? No, considerar a las mujeres todavía mucho peor de lo que nos podríamos imaginar ahora, que nos hablan a veces de machismo ahora y no tenía nada que ver con lo de antes, ¿eh? Pues también le podemos dar las gracias a los evolucionistas por todo el tema machismo. Esta clasificación formó parte de la gran cadena del ser. Bueno, ya estaban con sus dibujitos, comparando el típico europeo con el negro, con el orangután, con todo tipo de animales. Y en la parte siempre más alta estaba el ideal griego o el europeo de esos tiempos, ¿no? White escribió que los africanos eran más cercanos a los simios, incluso, que a los europeos, ¿eh? O el ideal griego. Más ilustraciones de este señor. Aquí tenemos otro. Jacob mostró el feto de un mono y un humano lado a lado para ilustrar sus similitudes, manteniendo que la única cosa que no tenía el mono era el alma.
pues ya vemos que desde hace tiempo nos están comparando con monos o con chimpancés o con simios, que esto era algo que se venía haciendo ya desde hace tiempo, por razones que ya hemos visto, cuentos, historias, mitología, pero simplemente era esto. Se usó el ángulo facial para relacionar los cráneos de los negros con los simios. Y cuando hablo de negro, no es una persona de color negra, sino que en esos tiempos los ingleses, cuando decían un negro, era con un significado muy despectivo, ¿vale? Podemos ahora decir que una persona es negra, gente dice que es de color, bueno, esto no pasa, yo creo que no es nada, ¿no? Yo, si tengo la piel blanca, me pueden llamar blanco sin problema, yo creo. Yo no me voy a enfadar. Pero, en lugar de llamarlos black, que sería negro, no, les llamaban negro, que esto sí que es muy despectivo, y esto es lo que se refiere a esto, ¿no? Y lo relacionaban con los simios, con estas líneas, estas pseudociencias que hemos hablado. Incluso aquí tenemos Haeckel, que ya hablamos en una primera conferencia, y bueno, este era hombre especialista en crear esos árboles genealógicos falsos, e incluso un cambio interesante es que ahora el ser superior no era el ideal griego, sino el alemán. Claro, este era un científico alemán, y tiempos, bueno, ponían ya a ellos como los más altos en la cima, en la cúspide de la pirámide. Y bueno, más ejemplos, todo estos considerados científicos de la época, y en algunas cosas sí que eran muy buenos, hay que reconocer, pero en otras un auténtico desastre, como estamos viendo. Incluso esta ilustración nos enseña aquí, no sé si veis, un gorila, un orangután, y de golpe aparece un señor negro aquí como si fuera parte de los otros, ¿no? Un poco fuerte, pero ya decimos que esto era aceptado bastante normal en la sociedad de esos tiempos, el racismo este. Vamos un poco a ver la sociedad de la época, podríamos decir los creyentes o los que eran católicos, algunos primeros creacionistas, y sí que algunos no eran racistas, ¿no? Dios en la Biblia dice que ha creado a todos los humanos a su imagen. No hay motivo para pensar que son diferentes. Pero ya muchos creyentes de esos tiempos ya mezclaban conceptos evolucionistas con ideas de la Biblia. Algunos incluso agruparon a pueblos de Sudáfrica en el mismo grupo que los simios, clasificándolos como hijos degenerados de Adán, citando su falta de razón perfecta. O sea, qué fuerte, decir estas cosas de alguien que supuestamente cree en la Biblia, ¿no? Pero como era una mala interpretación y una aceptación de los conceptos evolucionistas que eran falsos, pues esto es lo que pasaba. Incluso este señor, Edward Topsell, decía que por encima de todo no pueden ser hombres ya que no tienen religión. Pues esto pasaba también en la gente que creía o que decía que creía en la Biblia o en el catolicismo, mezclaban ideas evolucionistas y surgían este tipo de ideología rarísima. ¿No? La sociedad popular mantuvo cierto desprecio por los evolucionistas, como se ilustra en esta caricatura de Charles Darwin. Mientras los creyentes mezclaran conceptos evolucionistas, como sigue ocurriendo ahora, ningún tipo de reforma, como la de Lutero, podría garantizar la correcta comprensión de la palabra de Dios. Y esto ya lo hemos hablado en otras conferencias, ¿eh? Si se mezcla la Biblia con cosas que no son de la Biblia, mal vamos. Y por otra parte, la sociedad de la época, también había gente no creyente, o gente que no quería creer. La mayoría sí que ya eran todos estos ya racistas, machistas, creían en la superioridad de la raza blanca, el ideal caucásico, la eugenesia, esclavitud, genocidio, racismo, etcétera, etcétera, etcétera. Muy soberbios, y todos ellos forman parte de la historia de la teoría de la evolución. En esto no hay duda. Pero muchas veces esto no nos lo dicen. Pero es una realidad.